Ok, Camila, vamos a ponerle la excusa. Vanessa Patiño también. ¿Cuál fue la otra que me comentaste? Discúlpame. Vanessa Patiño Tatiana y Castillo. Tatiana. Ok. Segundo, Roberto. Bien, lo otro que les quería comentar es que en esta semana que viene ya estoy organizando una actividad inicial como trabajo colaborativo o trabajo en grupo y más adelante les estaré indicando en qué clase lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer dentro de la clase, finalizando los últimos 15 minuticos, una actividad sencilla para que usted la trabaje y obviamente me la haga llegar a mi WhatsApp. Después les estoy indicando cómo va a ser ese proceso, pero vamos a comenzar con unas actividades cortas y sencillas para ir apretando poquito a poco las cosas. Bueno, no podemos comenzar nuestro día sin darle las gracias a nuestro celestial por todo lo que nos regala, por todo lo que nos regala Samuel. Entonces, vamos a dar gracias a Dios. Oración de la mañana del día viernes 19 de febrero. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Majestuoso Padre, hoy mis ojos se abren contemplando tu maravillosa creación, inspirándome a iniciar esta humilde oración como signo de toda mi admiración. Hoy, mi uno de los mejores regalos, darme por las noches para esta mañana. Quiero agradecerte por este hermoso detalle de vivir. Todo ello lo pongo en tus manos, para tener un porvenir seguro a tu lado. Que tu amor se va demostrando desde muy temprano y me hace tanto bien. No permitas que caigan tentaciones que alejan todas las preocupaciones que puedan desanimar mi espíritu y estancarme en el camino. Gracias, Señor, porque hoy tengo la ilusión de poder compartir muchas experiencias, de disfrutar de muchos momentos, porque todo lo bueno, lo mejor, siempre viene de ti. Gracias por la alegría que contagias a través de mis hermanos y por tu bondad. Guía mi caminar, precioso Señor, porque mi vida no tiene algún sentido si no estás tú, si no la conduces para que todo pueda llegar a ser exitoso. Ayúdame a que mi fe aumente en todo momento y a tener la paciencia necesaria
para alcanzar todo lo que tengo planeado, siempre y cuando esté bajo tu voluntad. Pido tu misericordia y compasión, bendito Padre, para aquellas personas que en estos precisos momentos están pasando alguna dificultad. Llena sus vidas de valentía. Dales la esperanza que buscan y la constancia para que no se rindan en la tempestad. Regálales un espíritu impetuoso, capaz de luchar y lograr todo lo que proponga tu palabra. Querido Dios, te pido que no me falte el pan y el agua del día, sobre todo a mi familia. Que no nos falte el alimento que llena mi alma. Duéñate de mi corazón, Señor. Necesito que lo limpies constantemente del dolor, del rencor y del pecado. Derrama toda tu gracia sobre mi hogar. Sé mi escudo protector este día. También te pido mucho por mi familia, porque son las personas más importantes de mi vida. Dales la fuerza que necesitan para hacerles frente a los problemas. Ellos son una muestra muy clara de tu amor, de tu ayuda, de tu comprensión. Amén. Bien, jóvenes. En ese sentido, quiero hoy comenzar analizando un aspecto que me parece bien interesante en el siguiente sentido. Por ejemplo, voy a compartirles acá una información que nos sirve para iniciar esta comparación que vamos a hacer o a continuar esta comparación que vamos a hacer entre lo orgánico y lo inorgánico, para que observemos que en realidad no hay ninguna diferencia o no hay ninguna frontera que me diga hasta aquí llega lo uno, hasta aquí llega lo otro. Bueno, empiezo por revisar algunos componentes que tienen las populares bebidas azucaradas. En ellas encontramos muchas. Dentro de esas muchas están los preservantes artificiales, que son las que van a garantizar la formación del gas y todo lo demás, ¿verdad? Está la cafeína, que es un tipo de proteína, ácido fosfórico, aquí está el componente inorgánico, ácido fosfórico, están los saborizantes y colorantes artificiales. Mientras más oscuro es la gaseosa, mucho más contenido de este señor va a haber, ¿cierto? De ácido fosfórico. Hay azúcares, aquí está el componente orgánico, y también está el agua carbonatada, entre otras cosas. Si miramos una gaseosa, si miro, por ejemplo, una bebida energizante, por ejemplo, o no es energizante, sino hidratante, como el Gatorade, encontraremos pues que hay diferentes presentaciones, colores, sabores y demás. Pero resulta, vamos a buscar la que me interesa. Vamos a mirar esta. Me dice que, vamos a ampliarla. Me dice que por envase, o sea, por muestra. Esta presentación viene en medio litro, 500 mililitros, que es lo mismo que 500 centímetros cúbicos. Vamos a mirar qué aditivos tiene, entre otras. Tiene ácido cítrico, citratos de sodio, fosfato monopotásico, goma arábiga, acetato de isobutirato de sacarosa, este es componente orgánico, tartrazina, que es un colorante específico y también está muy presente en otras sustancias como por ejemplo los Doritos, y ahora que han ofertado los Doritos picantes y cosas por el estilo, pues van a haber muchos saborizantes artificiales, entre ellos la tartrazina. Si le damos clic aquí, nos muestran indicaciones específicas, cuáles son los componentes, a qué riesgo me expongo, de dónde se obtiene. Dice que aquí aumenta su potencial comercial porque además de los tonos
amarillos anaranjados, al ser mezclada con otros colorantes como el azul brillante, se llama E133 o el verde SE142, obtienen diversas tonalidades verdosas. La tartacina como colorante posee los siguientes códigos o sinónimos, ya a nivel de industria alimenticia, ¿verdad? Algunos están permitidos en unos países, en otros no. Sin embargo, me dicen que hay ciertos riesgos si yo consumo constantemente esos alimentos. ¿Por qué comenzamos por ahí? Porque resulta que a nosotros nos dicen que además de la composición que tengan las fórmulas y si tienen o no tienen carbono, ¿de qué otra manera los puedo diferenciar? Encontré este paralelo comparativo con algunas características inorgánicas y algunas características orgánicas. Vamos a tomar 3 inorgánicas y 3 orgánicas para complementar lo que hemos venido trabajando. Por ejemplo, una muy interesante que me obliga a recordar muchísimas cosas. Todo inorgánico es iónico. Vamos a mirar hasta qué punto eso es cierto. Revisen si el link les permite entrar, por favor. Me dicen que todo lo inorgánico es iónico. Está organizado a través de enlaces iónicos. Profe, pero el link no aparece ahí en el chat. No aparece en el chat. Bueno, entonces listo. Vamos a darle aquí compartir. Gracias por recordarme eso. Listo, claro. No le cambié la restricción. A copiar y compartimos. Miren a ver si ahorita sí sale. Disculpe, ¿puede ir un momentico al documento de Word? Sí, señorita, claro. Vamos a mostrarlo. Profe, todavía no sale. No sale. Bueno, vamos a mirar una cosita. Vamos a mirar en el chat. ¿Ahorita? ¿Ya sale o no? No. Bueno, No, vamos a compartirlo nuevamente, no se preocupe. Ya, ahora sí. Ok, bueno. Entonces, en este sentido, nos decían que ¿alguien tiene algún micrófono abierto? Por favor. Nos decían en el paralelo comparativo que todo lo inorgánico generalmente es iónico. Recordemos 3 cositas de eso a ver si es cierto. Número 1, si el enlace que me une a una sustancia es iónico, es porque la estructura molecular en ese compuesto, la fórmula o los componentes que veíamos allí en la gaseosa o en el Gatorade, deben tener elementos como algunos elementos que queden cargados positivamente, otros elementos van a quedar cargados negativamente. Entonces recordemos que todo lo que quede cargado positivamente pierde, porque tiene menos fuerza. Es decir, va a tener menos electronegatividad. Y al tener menos electronegatividad, se ubica generalmente en la tabla periódica vista de frente a la izquierda, donde está la zona de los metales, ¿cierto? ¿Cómo le llamamos a eso? Que quede cargado positivamente. El año pasado nos decían que se llamaba catión. Si eran varios, entonces cationes, ¿verdad? Catión. Queda cargado positivamente. En cambio, el que quede cargado negativamente, lo que va a hacer es que gana, quita, acepta, recibe, bueno, todo ese montón de sinónimos que trabajaron ustedes el año pasado. ¿Gana qué? Estamos hablando de electrones, recuerden. Y si gana,
va a estar en una posición opuesta a los que pierden. Es decir, que estará ubicado, tienden a estar ubicados hacia la derecha de la tabla periódica. Hacia la derecha sin llegar al grupo 8A, porque el grupo 8A o grupo 0, usted sabe que son elementos gases nobles, no tienen valores de electronegatividad. ¿Qué otra cosa debemos recordar sí o sí? Si hay ganancia y pérdida, son simultáneas, o sea, ocurren de manera simultánea, pero hay una condición. La condición es que cuando yo saque cuentas de esa sumatoria de electrones ganados y perdidos, siempre me va a dar un número. ¿Qué número debe darme? La sumatoria de electrones perdidos y de electrones ganados. ¿Qué resultado? Exacto, muy bien. Me tiene que dar 0 porque todo compuesto es eléctricamente neutro. Entonces, mientras pierde, está a la izquierda. Mientras gana, el elemento va a estar a la derecha. El dueño del enlace en una situación iónica, aquí donde voy a colocar el asterisco, será el más fuerte. Y el más fuerte es el más electronegativo, el que esté más a la derecha y el que esté más arriba en un grupo. ¿Verdad? Eso es lo que me recuerda el enlace iónico. Y lo tercero, la tercera característica es que la diferencia de electronegatividades, o sea, quien esté a la izquierda, quien esté a la derecha, tiene que estar por encima de un número, y ese número es 1.7. Si recordamos, es 1.7 porque la diferencia supera la mitad, o sea, hay quórum en 1.7. Si tomamos la recta numérica como valores entre 0 y 100, pues 51 ya marca diferencia. Ese 51 equivale, poniendo un ejemplo muy arbitrario, al 1.7, que es el valor que supera cuando el enlace es iónico. Pero, si por el contrario de ser iónico, usted me está hablando de covalentes, ya no estaría hablando de sustancias inorgánicas. Estaría hablando de sustancias orgánicas, aunque los covalentes se presenten en ambas sustancias o en ambos componentes. Covalentes. Dentro de los covalentes, recordemos 3 cositas también. Pueden haber simples, pueden haber dobles, pueden haber triples. Simples, sabemos que en cada extremo de ese enlace va a haber un electrón. Yo lo estoy dibujando allí con puntos azules. O sea que en el simple se comparten 2 electrones. En el doble se comparten 2 pares de electrones. Y en el triple se comparten 3 pares de electrones. Comparten. Aquí no hay dueño de enlace, como si lo hay en el iónico. El dueño de enlace en el iónico es el anión, que es el opuesto de catión, ¿verdad? En el covalente no, porque el covalente es compartir electrones. Y si se comparte es porque no hay mucha diferencia. ¿Cómo voy a compartir yo con un enemigo? Bueno, de pronto los que tengan la particularidad esa de ser muy consecuentes lo pueden hacer, pero obviamente en casos normales no. Si es compartir, es porque la diferencia de electronegatividad tiene que ser inferior a 1.7. Si es inferior a 1.7, mira que aquí hay una diferencia categórica. Si es superior a 1.7 van a estar opuestos. Mientras uno está a la izquierda, el otro está a la derecha. Si es inferior a 1.7 no hay tal oposición, porque los elementos que se unan con enlace covalente están en grupos cercanos a la tabla periódica
o en la tabla periódica. Puede ser cercanos o puede ser en el mismo grupo. Sería la segunda opción. Elementos que están en el mismo grupo. Incluso pueden ser opuestos, pero cuya diferencia no supere al 1.7. Por ejemplo, el carbono con el oxígeno se unen. El carbono está en el 4, el oxígeno está en el 6. Sin embargo, se unen y están cercanos. Pero la diferencia tiene que estar clara como menor de 1.7 para ser catalogado como covalente. La diferencia está en lo siguiente. Si a mí me dicen esta fórmula, O2, y me dicen esta fórmula, me disculpan esos sonidos, pero ¿cómo controlar eso? Dificilísimo. Me dicen esos dos compuestos. Te voy a decir de una, listo, esto es inorgánico, no hay carbono por ningún lado, esto es orgánico. Sí, pero ambos son covalentes. Porque mira que si hacemos aquí la resta, ¿cuánto me va a dar la resta? 0. Porque tenía que restar la diferencia del elemento consigo mismo. 0. En cambio, si aquí hacemos la resta, vamos a la tabla periódica y encontramos que el carbono tiene como electronegatividad 2.5. El carbono de electronegatividad, mientras que el hidrógeno es 2.1. Y están cercanos. El carbono está en el 4, el hidrógeno está en el 1. Si hacemos la resta entre estos dos, mayor menos menor, pues sabemos que aquí me va a dar 0,4. Y al darme 0,4 estamos en el margen del covalente. Le dirían algunos, no, ese es covalente, puede ser simple o, como diríamos, polar o apolar, según el año pasado. Si es 0,4, ¿cuánto podríamos decir? ¿Polar o apolar? ¿Quién más recuerda eso? Si la diferencia es de 0,4. Polar. Polar, cierto. 0,4. Bueno, entonces fíjate que con esto coincidimos en lo siguiente. Los covalentes pueden estar en sustancias inorgánicas o en sustancias orgánicas. Segundo, que es categórico. Todo covalente comparte electrones. Tercero, que es categórico. La diferencia de electronegatividad tiene que ser inferior a 1.7. Cuarto, categórico. Hay diferentes alternativas para que ocurran enlaces covalentes, incluso mixtos. Pueden ser simples con dobles, simples con triples, triples con dobles incluso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por eso, al analizar esta primera característica, entendemos que los orgánicos son más abundantes. Siguiente característica, conducen la electricidad. Entonces, en biología me hablan del término, electrolitos, cuando me hablan de la conducción de la corriente eléctrica nuestra. ¿Cómo así, profe? ¿Acaso nosotros somos motores? ¿Somos vehículos? ¿Qué es eso? Ah, bueno, no te preocupes, ya vamos a recordar dos cositas aquí. Vamos a hacer un ejercicio sencillo y te darás cuenta de algo antes de recordar qué significa este término. Porque de pronto esto se nos olvida y uno entiende eso y el papel nuestro es recordarlo de la mejor manera. Vamos a hacer aquí un ensayo sencillo. Gracias Tulia, gracias Juan por mantener las cámaras activas. No molesto por eso, pero sí molesto cuando no me están prestando atención, cuando no me están escuchando. Por ejemplo, Jessica López. Jessy, ¿estás? Sí, profe, dígame. Ok, Jessy, te voy a hacer una preguntita. Sin mirar, si de pronto puedes estar allí en la sala o algo así. No vayas a mirar, no vayas a cometer trampa ahorita. Jessy, ¿de qué color es la puerta del vecino de enfrente? Sin mirar.
Jessy, Este, es que no entiendo la pregunta. a ver, el vecino tuyo de enfrente, Yo no tengo vecinos de enfrente. bueno, listo, entonces del lado derecho. Café. Ah, no, mentira, es de vidrio. Ah, fíjate que lo que quiero que tus compañeros entiendan es lo siguiente, y le voy a preguntar a Jesús Domínguez. Jesús, ¿me escuchas? Jesús. Profe, yo creo que a él no le sirve el micrófono. Ah, listo, sí. Ok. Listo, Jesús, tranquilo, ya leí tu mensaje. Gracias, Samuel. Samuel, Coménteme. ¿cuántas estrellas ha ganado tu equipo preferido en Colombia? 8. Ah, sí, viste. Ojo, ¿cuántos segundos pudo haber gastado Samuel allí? Yo no sé, profe, pero eso fue casi que instantáneo. 8. Y si le pregunto en qué año fue la primera, voy a saber que me la va a decir, ¡pum!, de una. En cambio, la pregunta que le hice a Jesse demoró un poquito más. ¿Sí se dieron cuenta, verdad? O sea, cómo mi cerebro procesa las respuestas de una manera rápida, en cambio otras me demoran un tantico más. Y ahora, si a mí me preguntaran, hágame un favor, fulanito de tal, ¿de qué color era la camisa que llevaba Napoleón Bonaparte la primera vez que se subió a su caballo y cogió en la mano derecha la espada? Y, hey, profe, ¿qué? No sé, o me podría demorar un año pensando en eso. O sea, a mí no sé, no me interesa, profe. Cuando uno demora mucho tiempo en recordar cosas, es porque de pronto puede suceder. Uno no le da a uno la importancia a esos detalles. Uno pasa, fíjate, ¿cuántas veces no pasamos por enfrente de la casa de nuestro vecino? Y oye, ven acá, ¿de qué color es la puerta? No es de vidrio, no es que es de metal, no es que es café, pero puede ser roja, etcétera, ¿verdad? Esas cosas pasan desapercibidas porque mi cerebro va guardando los mensajes, va guardando la información según los intereses. Y si yo le pregunto a Mariana del Carmen, Mariana, Dígame, profe. ¿cuál es tu comida preferida? Eh, la pizza. La pizza. Bueno, fíjate que esas velocidades de respuesta van a estar de acuerdo con algunos conductores que nosotros tenemos a nivel cerebral. ¿Cómo le llamamos a esos conductores? Los neurotransmisores, que son los que me permiten que la información viaje de una neurona a otra y yo pueda tener la respuesta a las cosas, o yo pueda percibir si ese carro viene a una distancia prudente y yo alcanzo a pasar o no alcanzo a pasar. O tengo que mirar a la derecha y a la izquierda si voy a atravesarme en una calle, o mirar el semáforo, cosas por el estilo que suceden diariamente. Porque nosotros somos seres que manejamos estas sustancias electrolíticas a nivel interno. Eso me indica, por ejemplo, que en el Gatorade que acabamos de mirar su composición, habían sustancias, vamos a volverlas a mostrar, a ver si la imagen no se me borró acá. Proteínas, grasas, de las cuales hay carbohidratos, azúcares, fibra dietética. Bueno, voy a ampliar porque aquí aparecen estos dos chicos al final, que son importantísimos. Voy a ampliar aquí, a ver si me permite. Sí. Bueno, hay azúcares, hay grasas saturadas, hay carbohidratos disponibles, me dicen que 0 gramos, lo mismo que azúcares, dicen aquí 30 gramos, fibra dietética 0 gramos, pero este señor sodio, me dicen que hay 292 miligramos, y de potasio hay 69 miligramos. Si yo empiezo a tener una cercanía con el ejercicio en el gimnasio o en mi casa, y compro esto por cajitas, o como le llamamos, por pack,
y yo entonces empiezo a consumir eso después de cada sesión de ejercicios, le estoy agregando a mi organismo muchísimo sodio y muchísimo potasio. Es más, vamos a buscar aquí otra cosa, que cuando estábamos en presencialidad, eran muy apetecidas por ustedes. Muy apetecidas por ustedes. Perdón, papas fritas. Se me olvidó. Vamos a mirar qué hay allí. Bueno, independientemente si son o no son de tal o cual marca, tal vez no busque lo que quiero. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a ver si me dan la información. Bueno, me sirve esto. Vamos a ver si dándole clic aquí aparecen los componentes. Vamos a mirar. No, aquí. No. No alcanzo a ver los componentes. Pero vamos a darle aquí una marca. Mira todo lo que tiene aquí. Ingredientes. Eso. Me dicen que dentro de los ingredientes, papa, aceite vegetal, saborizante idéntico al natural. Yo no sé cómo va a ser un saborizante artificial idéntico al natural. Tiene que ser artificial, precisamente. Azúcar, saborizantes naturales, tomate en polvo, páprica, cebolla, ácido cítrico, nuevamente, diacetato de sodio, mire, potenciador del sabor, o sea, lo acentúa, por eso el olor y por eso el color y por eso el sabor específico de esas papas. Yo abro un paquete y quiero seguir abriendo otro. Es bastante adictivo, ¿verdad? Monoglutamato de sodio, potenciador de sabor, dióxido de silicio, anticompactante, proteína hidrolizada de maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Contiene ingredientes derivados de la soya, fabricado por fulano de tal, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de eso? Porque precisamente aquí estamos mencionando sustancias electrolíticas que van a ser las que al diluirse en el agua me puedan garantizar que existan los cationes y los aniones para que me conduzca la corriente eléctrica, que podemos llamar nosotros aquí el flujo de electrones, que me genere la corriente eléctrica natural. Sí, nosotros tenemos unos electrolitos naturales como el sodio, como el potasio, que lo vamos eliminando a través del sudor, pero que necesitamos restituirlo a través de estas bebidas y de esta amplia gama que encontramos en el mercado. Entonces, en ese sentido, jovencitos, sé que es difícil mantenernos al margen de la situación comercial, pero hay que conocer todos esos componentes y precisamente retribuirlos de una manera sana, de una manera metódica. Si nosotros nos ponemos a mirar todos esos componentes, entonces yo digo, no, es que estoy consumiendo demasiado sodio. Mire, diacetato de sodio aparece aquí y en el Gatorade te aparecen, ¿cuánto habíamos dicho? Perdón, se me olvidó, 200 y algo, 292 miligramos. Y si yo me tomo dos cositas de esas, porque voy 2 o 3 veces al gimnasio, ya no van a ser 292, voy a multiplicar eso por 2 o por 3, o por el número de veces que lo consuma. Y a la vuelta de cierto tiempo, no es instantáneo, a la vuelta de cierto tiempo, entonces aparecen las enfermedades renales,
los cálculos y el problema o los problemas de salud, ¿verdad? Esa corriente está presente en nosotros porque recuerde que nuestras mitocondrias, por no mencionar más cosas celulares, son nuestras centrales eléctricas. Allí ocurre la respiración celular y esas mitocondrias van a ser las encargadas de obtener la energía. Y la energía también estará de acuerdo con estas sustancias que son electrolíticas, si son iónicas, porque si yo hablo de más y hablo de menos, ya estoy hablando de un enlace de qué tipo. Mire, un enlace de tipo iónico. ¿Cierto? Naturales, sí, pero artificial también se consigue. Y es lo que nos oferta la industria de alimentos. En ese sentido, si comparamos eso con lo orgánico, me dice que lo orgánico no conduce la electricidad, o sea que no son electrolíticos los compuestos orgánicos. Los que son inorgánicos sí, debido precisamente a la estructura del enlace. Y vamos a la última. Inorgánicos dan reacciones iónicas simples y rápidas. Me gusta esto porque puedo ir de una al ejemplo sin estar perdiendo tanto tiempo. Entonces vamos a buscar un ejemplo aquí. Me hablan de que son rápidas. Bueno, vamos a demostrar si eso es verdad. Es rápido. Bueno, preciso. Me sirve este ejemplito. ¿O no? Vamos a buscar este. Vamos a dar clic para ampliar. De pronto en química de décimo, ¿hablaron ustedes de que quiero? ¿Alguien que me confirme? ¿Sí alcanzaron a hablar de pH? No. Sí, profe. Ok. Bueno, mira. Lo dimos en el noveno también. Ah, el noveno, listo. Perfecto. Esto es un chiste, pero no me sirve. No me sirve para lo que quiero decir. Hombre, me va a tocar esta porque es la que me permite ampliar. La otra me envió a otra página y perdemos tiempo. Cuando nosotros nos sirven una gaseosa, un jugo o la compramos y uno pide el pitillo, máximo en estas situaciones, siempre hay que limpiar el envase, ojalá con una servilleta, porque ese empaquetamiento de las bebidas gaseosas están siempre en contacto con muchas personas, no se puede, en contacto con muchas personas, pero bueno, yo creo que la imagen es suficientemente clara para decir lo siguiente. Una vez nosotros rompamos el equilibrio, que es al hacer presión, fíjate, gases, al hacer presión aquí, se escapa el gas, parte del gas almacenado allí, el dióxido de carbono. Trasvasamos, fíjate que la forma cambia, el líquido, la forma del líquido cambia, pero el volumen se mantiene. Hablamos de densidades, mira, el hielo siempre quedará arriba, y encima del hielo y encima de la gaseosa está el aire, que está cayendo y empuja el líquido para que entre en el pitillo. Evangelista Torricelli, presión atmosférica. Cada vez que nosotros hacemos un sorbete, succionamos. Nuestro vapor interno se combina con los componentes que hay en la gaseosa. Y no sé si recuerdas que me mencionaban dentro de la gaseosa el agua carbonatada. En grado 10 me dijeron, el dióxido de carbono que nosotros expulsamos 24 horas al día entra en reacción con el agua que hay en la gaseosa como componente natural. Ellos me hablan de agua carbonatada. Y esa gaseosa, además del ácido que tiene, se va a volver más ácida cada vez que yo absorba. Hay algunos niñitos que entonces empiezan a jugar y a hacer burbujas, todavía más. Porque al hacer burbujas, estás aumentando la cantidad de dióxido de carbono tuyo.
dentro de esa sustancia. ¿Qué se me genera? Se me genera una sustancia ácida, me dice la química. Esto con esto reaccionan y se me genera un ácido. Como el ácido tiene hidrógenos, el hidrógeno va al principio. ¿Pero por qué? Va al principio porque el hidrógeno siempre va a perder. Siempre va a perder. Estará la más 1. Y si está la más 1, pierde el único electrón que tiene. Por eso el hidrógeno va al principio. Esa es una de las razones. ¿Qué más? Pues viene el elemento distinto al grupo funcional de los óxidos, que sería el carbono, tendría que ir en el centro. Y al final, pues nos queda el más fuerte de todos. ¿Por qué? Porque el que está de último va a estar más a la derecha de la tabla periódica porque es el más fuerte. Esto es como si habláramos en una cadena trófica que el más grande se come al más pequeño. Eso es lo que me dice la ley de la selección natural también. Entre otras cosas, y dicho sea de paso, como nota aclaratoria, no surge como una ley natural, surge como una ley económica propuesta por Robert Malthus y que posteriormente Darwin, viendo un comportamiento en biología de ciertos animales, logró encontrar la relación entre lo que propone Malthus, el más fuerte es el que más tiene, claro, entonces por eso Estados Unidos es un país potencia mundial, porque tiene mucho Producto Interno Bruto, además en dólares, mientras que en nuestro país nuestra moneda no es el dólar, sino el peso, que dicho sea de paso como nota aclaratoria, tiene el problema económico más grande de América Latina, el peso colombiano en estos momentos. Aunque hay otros países que están peores que nosotros a nivel económico. El más fuerte en química se escribe de último. Si es inorgánico, recuerde que esto es inorgánico, a pesar de que tiene carbono, ¿no? Entonces, yo puedo organizar esto para terminar aquí, haciendo la aplicación de la ley de la conservación de la masa. Un carbono. 2 hidrógenos, como aquí hay 1, coloco un 2 como subíndice. 2 oxígenos más 1 aquí, 3, como aquí hay 1, coloco un 3. Esto ocurre de manera instantánea, ocurre rápidamente, tal cual me dicen aquí. Simple y rápido, pero en el orgánico es mucho más lento. Por ejemplo, para que un pedazo de banano se descomponga, eso ocurre progresivamente, pero lento. Se va madurando, cada vez se madura más, hay más fermentación hasta que se descompone. Un galón de gasolina, puedo dejarlo a la intemperie. Si no hay nada que suceda extra, esa gasolina no tiene por qué explotar. Por eso, uno le llama aquí las bombas. Las gasolineras almacenan el contenido mucho tiempo. Lógicamente que cuando la temperatura asciende, se tienda a evaporizar la gasolina. Por eso no es aconsejable tanquear los carros y las motos a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde. No, mientras más temprano es mucho mejor. 6 de la mañana, 6 y media, 8 de la noche, 9 de la noche. ¿Verdad? Bueno, jóvenes, se nos acabó el tiempo. Yo me les robé allí varios minuticos. Qué pena con ustedes. Nos vemos entonces en la próxima clase, próximo lunes, creo. No, el martes. Sí, el lunes. Mi Dios me los bendiga. Se les quiere, se les recuerda. Chaito. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Chao. profe. Chao.